Arrancamos nuevamente con la serie en este día domingo, último domingo del 2025. La serie que nos convoca los últimos domingos es sobre la epístola a los Filipenses, donde estamos exponiendo verso a verso, palabra a palabra, la Santa o la Sagrada Escritura, y le hemos puesto como título el gozo incondicional. En su parte número 6, en esta oportunidad, un gozo que no depende de las circunstancias. Y el título del mensaje de hoy es la gloria y gozo que resultan de la comunión y la humildad. Reitero, la gloria y el gozo que resultan de la comunión y la humildad. Y leemos la porción de hoy, Filipenses capítulo 2, verso 1 y hasta el 11. ¿Sí? Leemos. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oramos una palabra. Señor, que tu hermosa y potente palabra sea abierta a nuestro corazón, sea el faro que alumbra nuestro caminar. Que tu Santo Espíritu nos ayude a entender cada una de las cosas que has mandado escribir, en este caso por mano de Pablo a los filipenses, para que el Espíritu nos ayude a oír, a escuchar lo que Él dice a la iglesia a través de la palabra. Líbranos del maligno, Señor, de nuestros prejuicios, de lo que equivocadamente quizá hayamos aprendido o malinterpretado, para que en definitiva aprovechemos al máximo todos y cada uno de los tesoros que estén allí escondidos, quizá un poco más profundo en tu palabra. Ayúdanos a analizarla, a estudiarla y luego a aplicarla de manera conveniente y práctica, para que de ninguna manera perdamos nada de todo lo bueno que tú quieres darnos en este tiempo, en esta vida, Señor. Y esto todo para tu sola gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y la iglesia dice amén. Muy bien, tome asiento, mi amado hermano. Gracias al Señor. Bueno, a partir de lo leído entonces planteamos la tesis del día de hoy. Lo que en definitiva podríamos resumir en una frase, en una oración, de lo que Dios, a través de lo que hemos leído desde el verso 1 del capítulo 2 hasta el verso 11, en resumen nos quiere decir, y luego lo vamos a demostrar, por supuesto, mediante un análisis más meticuloso de cada una de las palabras, y extraeremos el tesorito del día, esa palabrita que siempre resplandece un poco más cuando la entendemos de manera más profunda en su idioma original.
Muy bien. Bien, fíjense los acoples ahí, si son tan amables. Bueno, de la manera en que Dios, en su eterna sabiduría, exalta a su Hijo, Jesucristo, sobre toda la creación debido a su profunda humildad y comunión con Él, nos pide y enseña que los que tienen una actitud y corazón semejante al de Cristo, ellos experimentarán el resultado del mismo principio de humillación, exaltación divino para su propia gloria. Bien, esta idea es la que hoy planteamos, ¿no? Que Dios ha determinado, como lo hizo siempre, exaltar a su Hijo desde antes, ¿no? Pero en una profunda y verdadera comunión del Hijo con el Padre, que no se rompe esa comunión salvo en el momento, ¿no?, de la crucifixión de manera temporal, porque Dios hace el intercambio, ¿no?, de nuestros pecados por su justicia que se aplica a nosotros y nuestros pecados a Él. Pero salvo eso, la comunión, la humildad de Jesucristo, ¿no?, es el ejemplo y el motor que nos llevaría a nosotros a tener una actitud semejante como la de Él, que no Él consideró lo importante que Él era, lo que Él valía, la gloria que Él tenía, mejor dicho, para que nosotros podamos tener esa misma actitud y experimentar este principio que aplica a Dios siempre, de humillación, exaltación, a nuestras propias vidas también, y esto todo para la gloria de Dios siempre, como todo lo que hace Dios. Bien, bueno, ahora, comienza entonces el capítulo 2, diciendo Pablo 4 cosas que él considera ya son propias de la unidad, escuchen esto, de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo no está dividido? No. Un Dios, un Padre, un bautismo, un Dios y Padre de todos, habla Pablo en otro lugar, ¿no? Hay un solo Dios, hay una sola iglesia, hay una sola fe, hay un espíritu, hay un objetivo, hay un solo sacrificio, el de Cristo, eterno, ¿no?, en términos eternos. Hay cosas que ya son. Bueno, hay una realidad que es la que Pablo, fíjense ustedes qué interesante, es una realidad general, pero valga la redundancia, una realidad real, sí, bueno, es una realidad, algo que existe, algo que no hay que trabajar sobre ello, sino que ya es así. Algo que es, usted no tiene que cambiarlo, ya es así. Dice, por tanto, debido a lo que viene hablando, recuerdan que él estaba buscando la gloria de Cristo continuamente y el gozo de él se enfocaba en lo que Dios había hecho en los filipenses, en la misma conducta y corazón que ellos tenían, y esto todo lo viene desarrollando de manera tal que siempre por un lado la gloria la lleva a Cristo, pero exhorta a los filipenses y por ende a nosotros a tenerlos como ejemplo y a tomar ese ejemplo y aplicarlo a nuestra vida. Entonces, si en realidad, dice Pablo, hay alguna consolación en Cristo hay, porque todo lo que Él hizo es para nuestra consolación y lo que Él dijo, como dice la Biblia, ¿no? Las Escrituras son para nuestra consolación, exhortación, fortaleza. Bueno, y Cristo es la palabra de Dios encarnada. Cristo es el que vino a consolar también, como ya en Isaías lo decía, a los enlutados, a los tristes, a los abatidos, a los pecadores perdidos. Él vino a decirles, hay una buena noticia, hay salvación para todo aquel que cree, pero en términos de como dice la Escritura, no como el mundo quiere creer. Usted sabe, lo experimentó en la Navidad, que en la Navidad cada uno cree en Cristo como le da la gana y cada uno según su perspectiva. La verdad es que hay que creer en Cristo como dice la Escritura. Bueno, en sentido figurado dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Bien. Ahora, si hay una consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu,
ahí está, ahí donde quiero que se centre. Comunión del Espíritu. ¿Qué es la comunión del Espíritu? La participación de todos en un espíritu común. ¿Cuál? El Santo, el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. O sea, si usted no tiene el Espíritu de Cristo, corra al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro y sea salvo y libre de sus propios pecados. Usted puede creer que Dios existe, que Cristo existe, que Él tuvo experiencias con el diablo, tuvo pecados graves, ha cometido errores graves. Bueno, hay perdón y salvación para todo aquel que viene a Él, ¿o no? Sí, todo aquel que viene a Él, Dios no lo echa fuera. Sea joven, sea niño, sea adulto, mientras sea consciente y capaz de reconocer su pecado, bienvenido será a los pies de Cristo. Dije a los pies de Cristo, ¿sí? No, si bien Él nos hará reinar con Él, pero ahora hay que venir a sus pies, ¿sí? No a manejar la empresa, por decirlo así, ¿se entiende, no? Nosotros enseguida queremos ser gerentes, reyes y sacerdotes para Dios, cuando lo somos. Dios nos ha hecho así, reyes y sacerdotes para Él, pero antes de ser reyes y sacerdotes y reinar con Él, debemos morir con Él, ¿sí? Debemos humillarnos. Bueno, ahí ya está empezando a ver el principio. Pero quiero esto, si hay alguna comunión del Espíritu, si es que existe, usted sabe que existe la comunión en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Hay una unión común. Si usted es salvo y tiene el Espíritu, yo soy salvo, tengo el Espíritu, la hermana, el hermano, la hermana tiene el Espíritu Santo, la unión es ¿en qué? En el Espíritu Santo. Es algo que ya está, que es una realidad. Algo que no puede sacarse ni ponerse. Ya está, Dios lo hizo así. La comunión es el Espíritu. El consuelo es en Cristo. El consuelo de amor. El afecto entrañable. Mire qué interesante. Por Dios. Una de las naturalezas de la comunión es el afecto nacido de la entraña, por decirlo así. Por eso es que cuando usted, que es un verdadero creyente, se encuentra con un creyente de otro idioma, o de otro país que maneja otro idioma, o un creyente que se lo encuentra en la cola del supermercado y comienza a hablar y usted se da cuenta que ama a Dios y teme a Dios, se da cuenta que tiene un respeto profundo por el Señor, que ama la justicia y la verdad, pues hay creyentes. Hay de todos los colores y tonos, ¿verdad? Hay quienes dicen serlo y hay quienes lo son verdaderamente, ¿no? Recuerde que la Biblia dice que hasta en un momento en el cielo, cuando vean al Señor, le van a porfiar que eran de Él y no son de Él. Muchas personas estarán esperando al Señor y el Señor no los llevará, y las 10 vírgenes, ¿no? Señor, Señor, ábrenos, y no los conozco. O sea, hay muchas personas, ustedes vieron, que escucharon de Dios, como la parábola del sembrador, los 3 primeros grupos, todos escucharon y recibieron con gozo la palabra, o sea que no despreciaron la palabra. Hay mucha gente que desprecia la palabra de Dios, ¿no? Por supuesto está condenada por su propia actitud, por su incredulidad. Pero hay otras que reciben la palabra, pero de todas esas que reciben la palabra, solo un puñado tiene un corazón bueno y recto que da fruto con perseverancia. Y dentro de ese puñado, solo un tercio, por decirlo así, da una buena cantidad de fruto. El resto más o menos y el otro, bueno, menos mal. Digámoslo así. O sea que no es tan común dentro de lo que se llama el pueblo de Dios ver gente que verdaderamente ama al Señor con toda su alma, con todo su corazón y con toda su fuerza, y lo demuestra con su vida, con su estilo de vida, con su hablar, con su pensar, con su actitud. Bien, pero la realidad es que cuando usted encuentra, usted que ama a Dios y ama a la iglesia de Cristo y ama al Señor, ama su palabra, cuando se encuentra con un creyente, lo habrá experimentado, hay un afecto entrañable, usted siente como que lo conoce de toda la vida. Y no estoy apelando a las sensaciones, pero la realidad es que el afecto es algo que sentimos adentro, y muy adentro por otros. Y esto es, lo interesante es que esto usted no lo crea, ya está dado por Dios a través del Espíritu que nos da
su fruto, amor, gozo, paz, paciencia. Y esto a todos los que tienen ese espíritu. Por lo tanto, no me parece nada extraño que haya comunión en el espíritu, que haya afecto entrañable, que haya misericordia, porque el espíritu comunica esa misericordia, algunos de manera abundante, porque se les da el don de la misericordia, para hacer de manera más especial lo que todos de manera general tratamos de hacer. Pero hay gente que tiene ya ese don específicamente. Maravilloso. Con todo, proviene de Dios, no de la bondad de la persona. Nunca, nunca, nunca califique una persona por el fruto que tiene de Dios, porque la gloria es para Dios, no para la persona. Amén. De esa manera usted está desplazando la gloria del hombre, cosa que confunde en general a los seres humanos, que quedan obnubilados por la gloria de los hombres. Y a veces a los cristianos también nos pasa que quedamos obnubilados por la gloria humana, lo cual no es bueno tener. Respetar, valorar, sí, todo bien, pero cuidado con quitarle la gloria a Dios para sobreadmirar a un ser humano en vez de admirar a Cristo. Recuerde que si algo somos, lo somos por la gracia de Dios. No solo nosotros, sino cualquiera de los grandes hombres de la humanidad, llámese grandes en el sentido de su impacto a través de la historia, ¿sí? Debemos considerarlo de esa manera. Hombres comunes y corrientes a los cuales Dios le dio un mayor grado de intelectualidad o de capacidad de mostrar misericordia o de hacer una obra misionera o de ir a gente más especial, a los lugares violentos, peligrosos como las cárceles o los lugares como hay donde pasó, ¿no? Donde hay caníbales, donde hay indios, personas no civilizadas que han sido los propios verdugos de los misioneros que primero llegaron. Bueno, y cosas como esas, ¿no? Bien. Pablo dice ahora, fíjese, 4 cosas también. Pero ¿a quiénes se las dice ahora? A los filipenses. Les dice, completad mi gozo. Otra vez Pablo hablando del gozo. Fíjense cómo es recurrente esto de volver al gozo. Pablo tenía gozo. Él, recuerda, estaba preso, estaba escribiendo cartas, era muchas veces abandonado, dejado de lado. Le pasaban muchas cosas a Pablo, peores que las que nos pasan a nosotros. Nos pasan cosas, ¿verdad?, que nos hacen sufrir, dificultades. ¿Sí? Pablo estuvo náufrago, en peligro de los gentiles, peligro en los caminos, peligro de ladrones, estuvo azotado con vara, preso, en el mar flotando, odiado de todos, abandonado, dejado solo por sus amigos. Bueno, pasó las 1001, Pablo. O sea que Pablo sabe también lo que es padecerla. Usted fortalézcase en Dios también. Si Pablo lo logró, Señor, dame tu gracia para que yo también pueda lograrlo. Amén. Y va a ver que sí. Pablo buscaba el gozo incondicional y decía, muchachos, a ver, hermanos, completen mi gozo, les dice, a ustedes que tienen la comunión del Espíritu, el afecto entrañable, ustedes que tienen misericordia, y les dice, de esta vida que es como resultado del Espíritu Santo, les habla de esas actitudes, no me salía la palabra, las actitudes que hay que ya de por sí tener, la predisposición que debemos tener si es que tenemos esto, ¿no? El Espíritu Santo, tenemos que estar predispuestos a tener una mentalidad, por un lado, de servicio, de esclavo. Fíjese qué interesante, ¿no? Porque generalmente se nos enseña en el Evangelio a ser conquistadores, a ser arrebatadores de bendiciones, a creer para recibir. Bueno, en parte está bien, pero cuando se abusa del término ya pasa a estar mal. Cuando se aísla solamente eso está peor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, no hay que descartar ciertas cosas que son reales. Somos más que vencedores en Él, pero por medio de Él, para su propia gloria, no para la nuestra. Dios nos bendice con abundancia, nos da su gracia, nos da favores. Si nos dio su Espíritu Santo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas?
Ahora, no todas las cosas que se nos venga en nuestra gadarena gana, como decía un pastor por allí, sino todas las cosas que en su voluntad también están para nosotros y que los justos desean tener, porque a los justos, dice la Biblia, les será dado lo que desean. ¿Pero qué desean los justos? Y lo que es justo, lo que es correcto, lo que es santo, lo que es verdadero, lo que es eterno, lo que es bueno, lo que es lindo, lo que no hace daño y lo que hace bien a los demás. Bien. El gozo del apóstol se completa cuando la iglesia evidencia esa unidad. Digan conmigo, unidad. Ningún papá, usted lo vio, seguramente lo experimentó, está bien cuando sus hijos están peleados. Quizá en la Navidad lo vio hijos divididos, hijos por un lado, hijos por el otro, y papá y mamá sufren. No hay nada peor para un papá y mamá que sus hijos estén distanciados, enojados, separados. Y peor todavía por trivialidades, por cuestiones menores, por cuestiones de dinero, por cuestiones de egoístas. Duele, en un papá duele. Por eso hay que criar a los hijos siempre con el mismo corazón, cubriendo sus necesidades, pero haciéndoles entender que somos un equipo como familia para servir al Señor. Estoy hablando a creyentes, ¿no? Sino decir, bueno, que Él haga y escoja la fe que quiera. Usted, papá, usted, mamá, tiene la responsabilidad de inculcar, no la iglesia en primer lugar, sino usted, papá, y usted, mamá, de inculcarle a sus hijos la necesidad de moverse como equipo en el Señor. No dejarlo que ellos decidan. Si usted deja a un niño que decida, él va a decidir lo que su carne le pide. Mal. Porque el corazón de un niño es inmaduro, incapaz de valorar lo que tiene valor eterno, por lo tanto va a decidir lo que su gadareno corazón quiere, también como el nuestro. ¿Sí? Entonces sepa que usted necesita instruir al niño en el camino del Señor. Bien. En un pastor, cuando los hermanos se pelean, un presbiterio que ve a los hermanos pelearse, también sufre. No es que diga, bueno, que hagan lo que quieran, que se maten. No, duele también, porque uno está tratando siempre de unir a la iglesia, de reunirla, de mantenerla en un rebaño unido, pero no que unos a otros se consuman, porque así pasa. Mirad, dijo Pablo, que no os consumáis unos a otros, porque así termina. Como en una familia, la unidad se termina consumiendo por las disputas internas. El matrimonio se consume por las disputas internas. Las iglesias se consumen por las disputas internas. Se van consumiendo, se hartan los unos de los otros. Pablo dice, no me traigan este dolor al corazón. Al contrario, no lo hacen los filipenses, por supuesto. Pero si es que la realidad de la comunión, el afecto que es real, porque Pablo lo está describiendo, ¿no? Si es que existe, y de hecho existe, está por supuesto hablando en términos irónicos, ¿no? Si existe una comunión en el Espíritu, bueno, tengan comunión entre ustedes, está diciendo. Y recuerdan la palabra que interpretamos, ¿qué palabra era la palabra griega comunión? Koinonía. Pero ¿recuerdan el significado más profundo de koinonía? Es el de una sociedad o de un matrimonio. O sea que no era lo que nosotros decimos, bueno, nos comimos una pizza juntos en lo de fulano, teníamos koinonía. En parte sí, pero la koinonía es más que una pizza o un café juntos, más que pasarla bien una noche, más que tener un grupo pequeño y pasarla bien un día a la semana. Es más la koinonía que eso. O sea, es koinonía, sí, pero la koinonía de la cual hablaba Pablo era más profunda que eso, tenía que ver con un compromiso mutuo al punto de hablar de una sociedad o de un matrimonio, que es una sociedad también, ¿no? Un hombre y una mujer que se comprometen. Bueno, esa era koinonía. Y Pablo ya les venía hablando de esto, de la comunión, y lo entendimos como era. Por eso es que les habla y les dice, si hay alguna comunión, tengan ustedes, debido a esa condición, ¿qué le dice? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, una sola alma, sintiendo una misma cosa, un afecto entrañable, un afecto mutuo, un afecto fraternal. Pero esto ya requiere un ejercicio de la voluntad.
No es cuestión de, bueno, yo no siento afecto. Bueno, a ver, preocupate, a ver en qué condición está, porque la Biblia dice que eso es real, que ya está de Dios. Y si yo no tengo comunión con mis hermanos, algo no está bien. No es que la Biblia falla, no es que la iglesia falla, yo estoy fallando. Recuerde que tenemos la tendencia común a victimizar a todo el mundo. Todo el mundo, el que se va es víctima de la iglesia, generalmente. El que está herido es porque lo han herido en la iglesia. Nunca tiene la culpa, como la Biblia dice que tiene la culpa el que oye. Siempre el que habla. Y es al revés, eso la sociedad enseña, que la sociedad y los individuos de la sociedad son víctimas de una sociedad opresora, que las mujeres son víctimas de la opresión de los machos en la sociedad, ¿no? Que los pobres son víctimas de la opresión de los ricos. Y siempre esa idea, si bien circunstancial y puntualmente puede ser realidad y no me cabe ninguna duda que existe, pero no es la generalidad de los casos. Tampoco, si bien en la iglesia puede existir, pero no es siempre así. Entonces, baje al lenguaje de la Biblia y mire la realidad de la Biblia, que el problema en la Biblia no era el mensajero, sino los que oían el mensaje. Vea toda la Biblia. Es muy raro que Dios esté hablando mal de un profeta. En algún momento lo tiene a Jonás un poco, que fue un poco terco. Pero los demás fueron medio, en algún momento, cobardones. Hasta Timoteo se acobardó un poco. Y el Señor, ¿qué le dijo? Timoteo, Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahí tiene. Diga conmigo dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad de dominarse individualmente. Entonces, yo no tengo esto, pastor. El mismo amor, no siento lo mismo, no siento la misma cosa. Bueno, si tenés dominio propio, o el Espíritu Santo, poder, amor y dominio propio, dominate, domina tus pensamientos, domina tus sentimientos, trabaja sobre ellos para sentir lo mismo, pensar lo mismo, trabajar en lo mismo. Ahora, para lograrlo, miren qué interesante, ¿no? Para lograr eso, no es cuestión solamente de hacer control mental. Estoy dominando. Hoy vine medio salvaje. Voy a ser más civilizado. Bueno, si quiere, si es medio salvajón y quiere dominar, está bien. Pero cada creyente debe dominar su corazón para Dios de manera tal que esté en una misma alma, en un amor comprometido y no sentado al lado. Está bien que estén sentados juntos, porque naturalmente nos sentamos juntos. Pero no es eso apenas, sino que debe haber un amor que va más allá del afecto natural que hasta los perritos tienen, que hasta los cachorros tienen entre sí, sino que debe haber un ejercicio contra la naturaleza humana que todo el día quiere pelear, quiere retener para sí todo. Usted y yo, ¿por qué chillábamos cuando éramos niños, cuando nos sacaban las cosas? Porque lo queríamos todo para nosotros. Y cuando éramos adolescentes, ¿por qué nuestra mamá nos seguía retando cuando seguíamos mirando la siguiente milanesa antes de terminar la nuestra? Porque queríamos todo para nosotros, porque nuestra naturaleza siempre es todo para mí. Atiéndanme a mí, dame a mí, lléname a mí, socórreme a mí. ¿Y el plural dónde está? En el Padre Nuestro nada más. Bueno, debería estar en nuestro hablar diario. Amén. Bueno, ahora, si usted quiere verdaderamente ser parte de esta iglesia, bueno, complete también el gozo de los líderes suyos, de su iglesia, en este caso de esta. Bueno, con un espíritu de amor comprometido. Digan conmigo, amor comprometido.
El afecto común, así, la afectuosidad, uno la tiene hasta con, qué sé yo, alguien que no conoce. Hay el respeto, el amor al prójimo, el considerar, el dejar pasar en una bocacalle, pasar al otro conductor, ¿verdad? Generalmente, por lo menos yo tengo esta costumbre, cuando vamos los dos a doblar, jueguito de luces. ¿Qué le está diciendo con eso? Pase. O cuando alguien va a salir dos juntos en la puerta, ¿qué hace? Pase usted, después de usted. ¿Bien? Está bien. Es correcto, debemos ser así, amables, considerar al prójimo, respetarlo, ver que es una persona que vale para nosotros y que la respetamos. Pero en Cristo va mucho más allá que eso, que un buenos días, hermano, que un abrazo. Está bien, todo está bien, pero va más allá de eso. Vea este compromiso en grado de matrimonio, de sociedad. Hasta ese punto usted tiene que llegar. Bueno, pero yo soy medio flojo en esto. Bueno, trabaje, pero tiene que trabajar. Si hay alguna comunión, si usted tiene el Espíritu Santo, no puede decir, bueno, yo nací así, mi abuelo era un ermitaño, vivía en el monte y yo soy así también, ermitaño. Bueno, hay algo que usted y yo tenemos que cambiar. No está bien. No está bien. Bien, la tendencia siempre es a ser egoístas, a pelearnos con todos. ¿Cómo vive el mundo? Va. Cada uno busca lo suyo, hace la suya cada uno, y cada uno busca su propio placer y bien, y los demás, bueno, que se arreglen como puedan. Yo no puedo salvar a nadie. Bien. Ahora, el creyente debe mantenerse unánime, comprometido, pero debido a la humildad y a la sencillez de su corazón. Ahí está el punto. Digan conmigo, humildad y sencillez del corazón. A la vez que generosidad. Porque dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Recuerde que venía hablando en el mensaje pasado, el del domingo pasado, la parte 5, habíamos tomado los textos anteriores, decía, unos predican a Cristo por contienda y envidia, otros de buen corazón, unos pensando añadir a mis prisiones y otros sinceramente, de corazón. O sea, y le está diciendo, ustedes no sean así. De la gente que sale, por ejemplo, que vemos está lleno, y esto cuidado ustedes, ¿no? En YouTube sale hervido a disputar, a veces, y los que supuestamente saben la Biblia salen a denostar a otros, burlándose o confundiendo a la gente que no entiende nada. Entonces, o sea, inclusive le digo, no mire si usted no entiende muchas cosas, no mire porque va a salir confundido. Para eso Dios le ha puesto un pastor que le alimente. Aproveche la serie. No digo que diga, bueno, yo soy exclusivo de Pérez o de fulano, de tal. No estoy diciendo eso. Pero digo, tenga cuidado. Tenga cuidado. Mire que hay demasiada gente que predica por allí, llena de pecado su corazón, que anda saliendo por las redes muy bendecidos, muy sonrientes, y dice, uy, qué vida, mi iglesia es un lío, esta iglesia es el cielo, ¿no? Y la pintan como la iglesia donde hay nubecitas, ¿no? Todos caminan, no usan zapatos los hermanos porque caminan todos sobre algodón blanco así, puritos, ¿sí? Y no es verdad eso. Mira para el costado, ahí tenés un pecador. Mira. Decirle pecador. ¿O no es verdad? Bueno, a ver. ¿De veras que hay pecadores de primera y pecadores de segunda? No hay pecadores de primera y de segunda. Somos malvados en nuestra naturaleza humana íntegramente. No hay nada bueno en nosotros. Hay bondad natural, fruto de la gracia común de Dios. Está bien todo eso, pero en nuestra naturaleza humana no hay nada. Por eso el corazón de los hombres está inclinado de continuo siempre hacia el mal, como en los días de Noé. Así serán los días de la venida del Señor. O sea, no cambió nada la humanidad de los días de Noé hasta ahora. Sigue siendo tan pecadora, no ha vencido el homicidio, la envidia, la arrogancia, el orgullo, no ha vencido el adulterio, la fornicación, no han vencido esos pecados, siguen tan vigentes como al principio, ¿o no? ¿Sí? Bueno, ahora,
Cuando el creyente baja a esa mentalidad de esclavo y se caracteriza por la humildad, la sencillez y la generosidad, reitero, humildad, sencillez y generosidad, perteneciendo así al cuerpo de Cristo, la competencia desaparece. No tenemos razones para pelearnos. Podemos compartir cosas y puntos de vista, pero no estamos socavando las relaciones, sino estamos sumando a las relaciones, siempre sumando. Y surge la estima por el hermano, surge la estima por nuestros líderes, surge el respeto que todos tenemos y la valoración que Dios le da a cada uno y en cada lugar. Surge eso naturalmente. ¿Por qué? Y porque naturalmente Dios lo diseñó así. Y les dice, no mirando, verso 4, cada uno por lo suyo propio, solamente podría decir ahí, sino al estar también, significa, bueno, cada uno debe cuidar lo suyo, pero, oiga, no sea lo único que cuida, sino también lo de los otros. O sea, ¿te preocupa, por ejemplo, la renovación de acá, de nosotros? Sí, bueno, porque es de nosotros, no es mío, no es de uno, no es ministerio, es de nosotros. Trabajamos, luchamos, sufrimos y lloramos. Sí, bien. Entonces, esa forma de mirar con generosidad, humildad, es la que evidencia esa unión y comunión. Esa comunión, esa coinonía comprometida. No la coinonía de los hermanos, bueno, nos vemos en Facebook, que Dios te bendiga, hermano, y ahí nomás. O una cosita así nomás que no requiere sacrificio personal. ¿El matrimonio requiere sacrificio personal? Sí. ¿Las sociedades? Sí. ¿El trabajo común? Sí requiere sacrificios. Bueno, el comprometerse en una congregación requiere sacrificios. Requiere dejar de lado cosas personales. En un matrimonio, hay cosas que tenés que dejar de lado. Quizá, si sos hombre, amigas que ya pasan a otro plano, serán amigos, amigas de los dos, no amigas del varón. O son amigas son las chicas, son amigas de los dos o no lo son. No sirve. Hay cosas que hay que dejar. La intimidad, el amor de amigos no existe porque está primero el matrimonio. Es así. Cuando saber que está primero el matrimonio y los hijos se van a ir. Hay que priorizar la unión matrimonial, valorarla y edificarla para que sea de bendición para nuestros hijos siempre. Siempre. Hay madres que se dedican tanto a sus hijos que se olvidan de su matrimonio y luego pierden los hijos, porque los hijos un día se casan y se van, se queda sin marido, sin esposo, sin salud, sin cabeza, sin emociones, sin corazones, y se queda una mujer o un hombre amargado y solo, resentido por no haber valorado lo que Dios le dijo que estaba en primer lugar, ¿no? Bueno, ahora, por eso es importante esto de dejar, y ahora lo va a entender mejor, cuando Pablo inmediatamente nos muestra cómo Cristo hizo y nos da el ejemplo supremo, digan conmigo ejemplo supremo. Y es, el segundo punto que vamos a tratar hoy es la naturaleza del despojo voluntario de Cristo. Porque Cristo es el modelo supremo de obediencia y servicio. Y aquí vamos a ver un misterio. Dice, haya pues en vosotros, verso 5, este sentir que hubo también. ¿Vieron el también? También en Cristo Jesús. O sea, es algo que no es propio de Cristo Jesús, sino que está en los seres humanos también, en los creyentes. Pero Cristo es el ejemplo supremo de esos creyentes.
¿Cuál es esto que hubo también en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este misterio, la palabra que es despojó, viene de la palabra griega, el tesorito de hoy, kenosis. La palabra kenosis es un desarraigo profundo. Tiene ese significado. Un desarraigo, en el caso de Cristo, de todas sus prerrogativas como Dios. Y este es el misterio, que Él no deja de ser Dios, pero es absolutamente humano. Y Él posee dos naturalezas. Y ahí hay un misterio que en la Biblia no está revelado, los pormenores de ese misterio. Por eso sigue siendo un misterio y se lo denomina misterio. Pero es el misterio de Dios y el Padre y el Hijo. Y así en Cristo hay otro misterio. Y este misterio también, el de la kenosis, el de despojarse a sí mismo de las prerrogativas de Dios, de la omnipotencia, de la gloria, de la majestad, de las cualidades que Dios tiene, y hacerse y autohacerse o autolimitarse a ser hombre. No deja de ser Dios, pero sí deja todo lo de Dios. No deja de ser Dios, pero se restringe solamente a ser un hombre común y corriente como nosotros, que necesita comer, que se cansa, que necesita dormir, que se duele con los demás y que vive como un hombre común en la misma condición humana, sin pecado, porque es Dios, Dios no puede pecar, pero eso no lo hace menos hombre. Un hombre que no peca no es Adán. Antes de pecar era hombre, y después de pecar, ¿qué era? Hombre. O sea, no cambió su condición. Eva era hombre también. Su condición era de un ser humano. A eso me refiero. Bueno, Jesucristo era un ser humano, pero no deja de ser Dios. Ese es un misterio. Bueno, esa kenosis, ese despojarse de todo lo que Él, en el ámbito que se manejaba, es lo que nos es ejemplificador a nosotros, pero de manera suprema. Porque si Dios hizo eso, aunque no lo podamos comprender en sus más absolutos detalles, no importa. Dios nos revela lo suficiente para que nosotros también podamos hacer, si es que verdaderamente pertenecemos a esa comunión del Espíritu, a ese amor entrañable que tienen los que son propios del reino de Cristo, deberíamos también hacer nuestra kenosis, si es que lo somos, porque si no, no lo haremos, hermano. Seremos un creyentoide también egoísta como tantos otros. Él se hizo obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, primero vemos que luego, ¿qué es lo...? Ay, sí, me fui. Acá está, perdón. Esta obediencia es lo que quería mostrarle. ¿Hasta dónde llega? Bueno, lo acabamos de decir. ¿Hasta dónde llega la obediencia? Hasta la muerte. Pero de manera, digan conmigo, voluntaria. Porque una cosa es que te maten y otra cosa es que te dejes matar. Él lo aclaró inclusive antes. Nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la doy, así como la doy, la vuelvo a tomar. Ahí estaba hablando como Dios. Pero él no dejó de ser hombre ahí por decir eso, sino que simplemente estaba diciendo, acá hay un misterio. No lo van a entender que yo doy mi vida, la doy. Pero así como la doy, la vuelvo a tomar. Pero si la das, ya no la tenés. Bueno, pero lo que pasa es que yo soy Dios. Nadie me puede quitar la vida. Bueno, eso es maravilloso. Pero Dios es así. Vino
se hizo hombre común y corriente como nosotros, vino a vivir nuestra vida, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, los vino a padecer. Él los vino a padecer. Vino a hacer eso, a padecer nuestros dolores. Y Él estuvo dispuesto a bajarse tanto que no solamente se limitó a través de esa kenosis, recuérdese, despojarse a sí mismo. Digan, no, a Él no lo despojó el Padre, ¿eh? Él mismo se despojó. Él mismo se desvistió de esa gloria. ¿Está? Ahí lo puede entender mejor. Es desvestirse. Es voluntariamente sacarse lo que tenía de gloria. Lo dejó. Lo hizo Él voluntariamente. Se humilló. Y no solamente se humilló como un hombre, porque Él podía venir como un rey y vivir como rey en la tierra. Era rey, pero vivió como un mendigo. Vivió como un hombre sencillo. En su niñez como un trabajador común y corriente. Él tenía una profesión, era carpintero, o sea, no era un mendigo. Tenía una profesión. No pasarían hambre con José, María, de José no se sabe más, pero no, ellos no vivían padeciendo necesidades. Tenían las necesidades propias de aquel tiempo, que costaba mucho alcanzar las cosas comunes hoy. Pero Él recién se despoja aún de esa vida familiar cómoda que hasta los 30 años aproximadamente, no importa mucho, vivió para ya comenzar el ministerio terrenal, donde la empieza a padecer ya de manera muy profunda, ¿no? Muy profunda. Empieza a padecer necesidades y un montón de cosas que solo eran suplidas por la gracia del Padre. Con todo, Él hace esto y no solamente baja hasta ahí, inclusive hace el trabajo de esclavos, ¿recuerdan? Donde Él enseña cómo debería ser el corazón de un creyente y entre los creyentes, al punto de estar dispuesto a hacer un trabajo de servicio de esclavos a los otros hermanos. Estar dispuesto no significa que lo convertía, como en la Santa Cena, el lavamiento de pies, como siempre digo, en un ritual más. No estaba instituyendo el ritual del lavado de pies. Estaba mostrando hasta qué punto se rebajó Él como un esclavo común y corriente, el más bajo de las categorías de esclavos. Hasta allí bajó Dios. Hasta allí bajó Dios. Pero ¿bajó hasta ahí? No, bajó más todavía. ¿Y hasta dónde bajó, pastor? Bueno, la profundidad de esta kenosis es tan grande que no solo acepta la condición de esclavo, sino se somete voluntaria a la muerte a los verdugos romanos, a los soldados romanos o a los que le azotaban, y Él voluntariamente se entregó. Es más, dijo, si buscan, y otra manifestación de la deidad allí, ¿no? Buscaban a Jesús, ¿quién es? Yo soy, dijo. Cuando Él dijo yo soy, toda la turba que le buscaba retrocedieron y cayeron a tierra. De alguna manera decía, ¿quién puede estar delante en pie en su presencia? No, nadie, nadie. Pero bueno, con todo, arriba, vamos, que acá el juego es otro. Pero mostró claramente que si quería Él, los consumía todos, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Qué intensidad o qué profundidad de esta kenosis. Que dijo, ven que puedo, pero no lo haré. Puedo destruirlos a todos, pero no lo voy a hacer porque yo vine a ser destruido por ustedes. ¡Wow! Yo vine a ser destruido por ustedes. Entonces, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Bueno, los dejaron ir, los llevaron a Él. Qué profundidad, ¿no? Ese es el ejemplo que muestra Pablo. ¿Pero para quién es ese ejemplo? Para nosotros. Para nosotros que a veces intentamos ponerle ciertas condiciones a Dios para servir. Si es así, sí. Si es así, sí. Si es así, no. Y negociamos nuestra posición de esclavos. No nos atrevemos a la kenosis.
de Dios, ¿no? Por supuesto, nunca vamos a ser, ni somos, ni tendremos naturaleza divina en ninguna forma, pero sí podemos tomar el ejemplo de Jesús. Él se humilló hasta la muerte de cruz. ¿Por qué la muerte de cruz era la peor de las humillaciones? Porque ¿quién iba a la cruz siempre? Los delincuentes, los malvivientes, los que eran objeto de desprecio por toda la sociedad, por desprecio de la justicia. Ahí iban los más despreciados, iban semidesnudos o desnudos a ser avergonzados públicamente y ser colgados y torturados hasta la muerte durante 3 días por lo menos, en la mayoría de los casos, desnudo, siendo objeto de burla y desprecio de todo. Ahí tenés, míralo a fulano. ¿Vieron cómo hace la gente cuando agarran a una persona, a un delincuente en la calle? Y lo llenan de golpes y patadas y le gritan de todo. Bueno, imagínense a Cristo, cómo no lo escupirían, le dirían de todo. Si todo el mundo que dice que es delincuente, debe ser que lo es. A la gente no le importa nada. Y lo escupían, lo pateaban, le decían de todo, y ahí iba Cristo con la cruz, ¿no? Iba, porque así iban los delincuentes. Iban cargando la cruz y le dijeron de todo, lo pateaban, le metieron la corona de espinas, lo insultaban, lo escupían, le decían de todo y lo terminaron clavando sin misericordia, ¿no? Bueno, vea eso, es la expresión máxima de la humillación pública, o sea, no hay nada más humillante para un ser humano que ser expuesto así de manera pública hasta la muerte. Bueno, desde allá bajó Dios para venir hasta acá. Ahí, ¿entiende? Dice, ¿podés entender, dice Dios, cómo yo me bajé? Bueno, ahora, hay una respuesta tremenda, ¿no? Soberana de parte de Dios que Él se propuso antes del inicio de los tiempos. Y esto habla, por supuesto, del plan eterno y sabio de Dios, ¿no? Pero soberano también. Porque recuerde que el que puso en definitiva a Cristo en la cruz es el Padre. El que lo puso ahí, el que dio a su Hijo. Es el Padre, el que dio a su Hijo para pagar los pecados de la humanidad. Por supuesto, Él es el Cordero de Dios que había de ser sacrificado. ¿Y el Cordero por quién era sacrificado? Por el sumo sacerdote, o en este caso por el Padre, en manos, por supuesto, de los verdugos romanos, de los judíos impíos, de Herodes y Poncio Pilato y los soldados, ¿no? Bueno, pero hay un principio acá, el principio de levantar Dios al que se humilla, no al que es humillado, sino el que voluntariamente se humilla de manera obediente. Porque recordemos que a Jesús le gustaba o no le gustaba ir a la cruz. ¿Cómo me doy cuenta? Por la oración que hizo. Señor, pasa de mí esta copa, si fuere posible. O sea, no tenía ningún deseo en el sentido humano, emocional, de ir a la cruz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, ¿qué significa? Que la voluntad de Dios era el sufrimiento. Ahora, usted está viendo ahí el ejemplo que Dios nos da de hasta qué punto la comunión, el afecto entrañable, la comunión en el Espíritu, lleva consigo la manifestación de este tipo de gente de manera que traía gozo al corazón de Pablo porque sabía que era gente genuina, pero por los frutos lo reconocía. Si daban eso, si tenían esa forma de vida, el estimar al hermano como superior, el servicio humilde, generoso y despojado de egoísmo, ¿no? Es evidencia de que pertenecían a ese pueblo y que estaban haciendo su kenosis también. Esta palabra la va a recordar porque es un misterio maravilloso de Dios. Aparte, es quizá humilla nuestras soberbias eso, ¿no? Porque si Dios, siendo Dios, hizo eso, y nosotros que somos apenas hombrecitos, Dios bajó desde allá hasta acá. Nosotros tenemos que bajar un poquito nomás. Bajarnos de nuestro caballo. O bajarnos a veces hasta de nuestro pony, porque creemos que nuestro pony es un caballo, pero es un pony. No, debemos bajarnos de ahí simplemente. O simplemente bajarnos de nuestra
engreimiento personal, ¿no? Y bueno, todos estamos tendientes a eso. Recuerde que todos somos tendientes a eso. Y debemos buscar eso, ¿no? Vemos en el verso 9, mire, lea conmigo. Por lo cual, ¿qué? ¿Qué cosa? Debido a la obediente humillación voluntaria de Cristo en manos de verdugos, también lo exaltó hasta lo sumo. Otro también. ¿Qué significa ese también? Que Dios ya lo viene haciendo. Dios exalta al humilde. A los humildes le da mayor gracia. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, le dio la humanidad suprema. Por eso en los Salmos, y se cita también en el Nuevo Testamento, Él es el más bello de los hijos de los hombres. ¿A quién se refiere? Al Hijo del Hombre, a Cristo, ¿no? Bueno, ese es el nombre, es la persona, no es Jesús, a lo que se refiere acá, sino que le dio la humanidad suprema, se la dio a Él, a Cristo, para que en el nombre de Jesús, en el nombre de ese hombre, Jesús, ¿no?, se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra también. O sea, que no haya un ser creado que no se humille o no se doble la rodilla por las buenas o por las malas ante la magnificencia de esa humanidad que al mismo tiempo está unida con la divinidad de manera misteriosa, pero que es real y que está ahí, nos guste o no, es así. Amén. Bien. Y le dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que después de todo, la gloria por lo cual hizo Dios todo esto es enviar a su Hijo y Él voluntariamente humillarse, obediente al Padre que lo manda, se humilla a sí mismo. Y esto es para darle gloria al Padre. Por supuesto, el Padre luego lo exalta al Hijo, ¿no? Y le da la gloria al Hijo y glorifica al Hijo también. Es una gloria mutua que Dios merece. Y el Padre y el Hijo mutuamente se glorifican porque así debe ser. ¿Está? Bien. Este verso, el verso 11, es el que yo tengo en mi estado, si ustedes lo ven siempre en griego, es este. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Si lo ve ahí, dice, este es el versículo que el pastor puso hace tiempo. Y bueno, para que sepa qué dice, porque quizá nunca supo usted qué dice. Bueno, ahí sabe qué dice. Eso, que toda lengua va a confesar un día que Jesucristo es el Señor. Si alguno le investigaba el griego, dice, tiene razón, la palabra del Señor. Bien. Bueno, este principio que está ahí es el que ahora quiero que veas y vamos a pasar a aplicar todo esto. Ya en cierta medida, ciertas cositas, usted la está viendo en su mente y dice, ya la está aplicando, pero ahora vamos a aplicarla de manera concreta a lo que aprendimos hoy. Vimos primero que hay una realidad espiritual, un llamado a mostrar esta realidad espiritual de manera concreta, mostrando fruto de unidad en humilde servicio y generosidad, ¿no? que evidencian, eso trae gozo a los líderes, a los pastores, a Pablo traía también, a los hermanos, edifica la iglesia, fortalece la iglesia, se mantienen los vínculos sanos de la iglesia, se despejan automáticamente las contiendas, los egoísmos, las disensiones, van muriendo, porque se practica lo otro. Y esto no es mágico, depende de nosotros. ¿Sí? O le puede decir al lado, no me pelees más. Ponerlo en práctica. No me pelees más. ¿Sí? Bien. Si nosotros, entonces, vamos al punto 1, aplicar el punto 1. Si nosotros somos verdaderamente una congregación de Cristo, deberíamos evidenciar esto de la humillación voluntaria y sencillez de corazón para mostrar que lo somos o no.
o es opcional. No. Evidentemente, el que tiene espíritu, el que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, que lo oiga, ¿no? Evidentemente Dios nos está hablando, no solo a los filipenses, sino a nosotros. ¿Qué clase de actitud semejante a esta podríamos tener, no? Tenemos un objetivo común, o sea, nos despojamos de objetivos personales para someter, ahí tiene usted algo práctico. En nuestra iglesia trabajamos así. ¿Estás dispuesto a ceder tus formas para aceptar las formas de tu congregación? Para servir juntos al Señor en humilde actitud, generosa y servicial, para glorificar juntos al Padre de manera obediente, ¿no? Hacer esto obediente, humilde y voluntaria. Es importantísimo lo voluntario, pero lo voluntario no es, bueno, a mí se me da la gana así. Es que no es así. Y eso es lo que estamos entendiendo. Jesús no habló nada de su propia cuenta, sino él hablaba todo lo que el Padre le dio. Ahí vemos ese principio, que se despojó aún de su propia opinión. El Padre y el Hijo conversaron desde la creación, bueno, conversaron desde la eternidad. Pero ¿cómo dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya conversaban el Padre y el Hijo mediante el poder del Espíritu y la congruencia absoluta de sus decisiones y pensamientos. Pero hay un acuerdo natural, una armonía perfecta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en voluntad y propósito. Cada uno desarrolla tareas diferentes, pero el Hijo se despojó de la opinión personal y se hizo obediente hasta la muerte. Y hasta la muerte en manos de verdugos, que los podía liquidar a todos. Pero tal es la humillación, miren lo que logró, que un soldado romano diga verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¡Wow! Que un romano se humille de esa manera al solo ver el sacrificio, digo, algo muestra la humildad voluntaria sin ejercer violencia. Algo hace en los corazones de los que ven. Podía ser como Pedro. Vení, Malco, yo te voy a dar a conocer quién soy yo. Yo soy creyente, yo defiendo a Cristo, yo soy cristiano. Vení, Malco, vení. Y ¡fa! ¿No? Así, somos como Malco, ¿no? Cristianos, como Pedro, digo, que agarra a los malcos de la calle y mira, yo te voy a enseñar respeto. O somos como Jesucristo, que se despojó de todo, de toda voluntad personal. No sé, hizo la voluntad del Padre. Bueno, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Que hagas tu voluntad o que nos sometamos, ¿sí?, a la de otros? Bueno, por supuesto, en el Señor no estoy hablando, ¿no? No estoy hablando de en el delito. Se sobreentiende, no lo explico, eso que no tiene sentido. En nuestro caso. ¿Tenemos el mismo objetivo espiritual? Porque si así hacemos, no solo añadimos gozo a los líderes, a los pastores, sino que la iglesia se fortalece, se nutre, se entusiasma. Recuerda lo que decía Pablo, que con las prisiones, aún los hermanos, fíjese que los sufrimientos animan a otros. Por ejemplo, hay gente que predicaba contra Pablo, por decir, bueno, está preso, por algo será, porque Cristo es esto, Cristo es victoria, Cristo es libertad, Cristo es esto, ¿no? Pero otros predicaban a Cristo y se animaban más a predicar a Cristo porque lo hacían sinceramente, de buen corazón. ¿Ven cómo hay dos clases de personas? Bueno, Pablo viene mostrando esto ya en la epístola y ahora
le dice más puntualmente a los muchachos, si ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes tienen que ser así, tienen que tener su kenosis particular. Hoy creo que esta palabra les va a retumbar todo el día. ¿Y hasta dónde debe llegar mi kenosis? ¿Hasta qué obediencia? ¿No? Es desafiante, hermano, es desafiante. Dice, bueno, no, yo hasta ahí cito nomás. Bueno, está bien. Yo no, es voluntario. Ahora, no esperes ser interpretado de la misma manera por Dios como interpretó a Cristo, que lo exaltó a lo sumo, porque el punto viene ahí, que Dios es el que exalta y Dios es el que humilla, no es el pastor. No es el hombre el que exalta, es Dios el que exalta, ¿o no? Dios exalta al humilde, no el hombre. El hombre exalta en un sentido temporal, pero es pan para hoy y hambre para la tarde. No dura, pero ni 2 horas en la panza, ese pan. Lo que hace el hombre es relativamente efímero, no dura, no sirve para nada. Lo que hace Dios tiene peso eterno. Y ahí está el punto, ¿no? ¿Cuál es el modelo que estamos viendo aquí? Bueno, el de Cristo, ¿no? Él no buscó ventajas personales, debería motivarnos a imitarlo, ¿no? Por otro lado, por supuesto, debemos demostrar que no nos regimos por los principios y valores de este mundo. Este valor, el mundo que prioriza, y alcanzar algo, alcanzar a ser alguien, llevar un nombre. ¿Sí? Ya Nimrod, el de la Torre de Babel, recuerda, hagámonos un nombre. Entonces ya desde la moda esa de hacerse un nombre, ser grande en la tierra ya venía de la época de Nimrod, y así le va al mundo, ¿no? Ahora encima estamos todos con 1000 idiomas en la tierra. Un lío hizo por causa de eso. No tendríamos un solo idioma, pero bueno, ya está. Hay que avanzar. Si no, no tendríamos que estar lidiando con el griego ni nada, ya hablaríamos solo idioma. Pero bueno, así también Dios lo permitió. Pensar y actuar con el corazón de un siervo, con mentalidad de siervo. Digan conmigo mentalidad de siervo, no mentalidad de individuo libre. Hoy soy libre, tengo derechos, soy libre, vivo en un país libre. ¿Está bien? Desde el punto de vista civil y comercial, desde el punto de vista legal, jurídico. Está bien, es correcto. Pero desde el punto de vista espiritual, no es exactamente así. Yo soy libre, escojo mi destino, escojo mis pastores, escojo mis líderes, escojo mi futuro, escojo mi iglesia, escojo mi ministerio, escojo. Como que personalizás todo. Fíjense que es diferente. No esa es una mentalidad de esclavo, esa es una mentalidad empresarial, una mentalidad de un liberto en tal caso. De una persona que, bueno, no peca, pero es un liberto, no es un esclavo. Jesucristo muestra la mentalidad y la Biblia muestra la mentalidad de esclavo en lo que al cuerpo de Cristo se refiere. ¿Está bien? Y es en términos espirituales, ¿sí? Y propios del cuerpo de Cristo. Por supuesto está ajeno, esto es la esencia de la vida cristiana, y es ajeno, está en la otra punta de la filosofía de pensamiento moderno, ¿no? Independiente, autosuficiente, reclamador de derechos, víctima de todos, buscando opresores por el mundo, buscando ser víctima de alguien y de algo, siempre. Fíjense que Jesús fue víctima de todos nosotros, ¿o no? Sí. Pero uno dijo, Padre, mira todos estos pecadores, por culpa de ellos yo estoy acá. ¿Cómo puede ser posible? Haya tanta gente así. ¿Cómo puede ser que permitas tanto en este mundo? Tanta maldad en este mundo. Estoy cansado de vivir, estoy cansado de hacer esto, estoy cansado de hacer tu voluntad, estoy cansado de sufrir, estoy cansado de esto. Así como nosotros nos quejamos. Y todo el día protestando, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios hace? ¿Por qué Dios esto? Somos así, somos incurables, hermanos. Incurables. Ayúdanos, Señor, a tener una mentalidad diferente. Porque y aquí viene el desafío final, hermanos, en esta noche, en esta mañana.
Hay una esperanza de participar de la gloria de Dios solo si se hace realidad esto de tomar la decisión voluntaria de imitar la humildad de Cristo. Nadie te va a obligar a nada. Acá, por lo menos en nuestra iglesia, como no sometemos gente, y como muchas otras iglesias cristianas, que merecen todo mi respeto y admiración, no vas a encontrar opresores, sí mensajeros. Que ofendan el pecado humano puede ser, pero eso no es ser un opresor, es ser un mensajero de Dios. Si hoy esta realidad de llamarte a dejar de lado, hacer tu kenosis es ofensivo, bueno, con las disculpas del caso, no tengo otra cosa más que decir. Pero hay una mirada un poco más maravillosa, que es la de participar en la gloria de Dios al imitar esta humildad, la de Cristo. Pero esto a través del hecho de poder descansar, diga conmigo, descansar en la fidelidad de Dios otra vez. Porque es Dios el que puso sus ojos sobre tu vida para escogerte y llamarte. Y Él es el que está haciendo la obra en tu vida y en mi vida. Pero por supuesto, debemos ser participantes voluntarios y humildes de ese llamado. Si queremos la gloria de Dios, estar en la gloria con Él. Dejar de lado lo personal por amor y obediencia y estar dispuesto a aceptar sus designios soberanos y eternos para servir en humilde comunión, en humilde koinonía, llevando adelante nuestra kenosis para la gloria de Dios. Ese es el propósito divino. Y si hoy te invade esa sensación de que hay cosas que cambiar, bienaventurado, porque es la condición correcta del corazón, que te lleva al arrepentimiento para producir cambios positivos que un día nos llevarán a vos y a mí a la gloria del Padre, y un día el mismo Señor que te llamó a tu kenosis te diga, bien, buen siervo y fiel, buen esclavo y fiel, porque la palabra en realidad es buen esclavo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Amén. Oramos, Señor. Gracias por desafiarnos tan profundamente y mostrarnos que no es una imposición apenas tuya, sino tú mismo lo hiciste más que cualquiera de nosotros primero, mostrándonos las pisadas por donde debemos andar. Señor, cuánto deseamos cambiar, cuánto deseamos rendir, cuánto deseamos participar de esa gloria tuya. Señor, mira nuestro corazón que muchas veces se endurece, muchas veces resiste tu voluntad, muchas veces pregunta más por qué es y para qué es antes de un silencio voluntario y humilde y una acción propia de esa obediencia. Ayúdanos, Señor, a que ninguno se desesperance, ninguno se desaliente, ninguno de nosotros crea la voz del enemigo que podrá perder algo que valga la pena, sino que más bien perderemos algo que no vale la pena conservar para ganar algo que nunca hemos de perder en toda la eternidad. Gracias, Señor, por ayudarnos a confiar en tu palabra cada día un poco más y a confiar en tu fidelidad, pues tú exaltas a los humildes. Amén y amén.
¿Qué tal si